Hola a todos, bienvenidos. Empezaremos con el spoiler para este libro de esta próxima serie, el Hawthorne Romance. Ya empezaron la grabación para esta serie, así que esperemos con ansias que nos den una fecha de estreno. Vamos a empezar con el libro. Sí está enojada porque su padre y su madre le dieron a su hermana menor un puesto de alto rango en la empresa, mientras que ella misma la trataban como un fantasma sin lugar ni importancia. Todos los roles importantes fueron asignados a parientes consanguíneos, pero nunca ella. Esto la enfureció y le dolía, pues sentía que sus padres no la querían. No estoy comiendo, dijo, empujando su plato de arroz hacia la derecha. No comeré hasta que sea ejecutiva. Después de escuchar eso, las tres personas mantuvieron la cabeza baja y continuaban desayunando, actuando como si lo que acababa de decir la otra persona no significara nada, ignorada por su padre, por su madre y su hermana menor. Sí, gritó por toda la casa, pero todos ya estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Sucedía tan a menudo que había aprendido a sobrellevarlo. Por eso usaban tapones para los oídos para bloquear los gritos molestos de la joven, e incluso las empleadas hacían lo mismo que los patrones. Después de que la protagonista salió furiosa y se subió a su coche, las tres personas que aún estaban sentadas en la mesa del comedor negaron con la cabeza. En lugar de parecer molestos, se rieron como si fuera algo divertido. Antes este comportamiento les resultaba agotador, pero después de repetirse tantas veces ya no les molestaba. Se habían adaptado a los gritos y habían aprendido a vivir con ello. Varias horas después, sí fue a un café a relajarse. Una vez que decidió qué hacer, condujo directo a su destino. Al llegar, encargó un Lamborghini con un precio inicial de millones de baht. Eligió el modelo superior, lo que multiplicó el precio varias veces. Aún así sabía que gastar esa cantidad no arruinaría a su familia, así que se animó y también encargó un Rolls Royce, aunque ya tenía uno. Era un modelo inferior, pero un auto así, al fin y al cabo, valía la pena. Esta fue la forma en que sí se vengó de sus padres. Había sido malcriada desde pequeña y había crecido siendo egoísta porque sus padres siempre la consentían. Para cuando intentaron cambiar su comportamiento ya era demasiado tarde. Después de terminar de cenar, los tres ejecutivos de los dos grandes almacenes se reunieron en la sala de estar para discutir asuntos laborales, pero parecían encaminarse hacia un problema. El propietario de Talecton parecía reacio a renovar el contrato de arrendamiento. De ocurrir eso, el impacto sería inmediato. Llevo 3 años intentando negociar con el propietario, pero nada ha funcionado. Quizás alguien ofreció una renta anual más alta de lo cual propusimos. Eso no lo sabemos. Nunca me explicaron por qué se niegan a renovar el contrato, a pesar de que lo he preguntado muchas veces. Si tenemos que mudarnos, no solo perderemos una gran cantidad de ingresos, sino que también tendremos que gastar mucho dinero para arrendar nuevos terrenos y construir un nuevo centro. Comercial. Eso llevaría muchos años. Creo que es mejor que intentes negociar con ellos de nuevo. Señor Sujin, dijo el padre, últimamente el dueño del terreno ya no viene en persona. Probablemente sea porque ha pedido negociar con demasiada frecuencia. Creo que solo quieren un mejor precio de alquiler. Pero no podemos ofrecer más de lo que ya tenemos. Todo tiene que mantenerse equilibrado. Estaremos en serios problemas, respondió. Si hay otra negociación, intenta aumentar un poco la oferta. Quizás cambien de opinión, respondió Intrahor. Si hay otra negociación, intenta aumentar un poco la oferta. Quizás cambien de opinión, dijo el padre. Haré lo mejor que pueda, respondió Intrapor. Mientras tanto, alguien que había estado escuchando en secreto aprovechó esa oportunidad. Al ver que su hermana menor no podía resolver el problema, sí, inmediatamente se ofreció como voluntaria. Ella afirmó con seguridad que podía hacerlo mejor que su hermana y anunció audazmente, delante de todos, que traería la firma del terrateniente para que la vieran. Sin embargo, parecía que ninguno de los tres le creía. Ni siquiera alguien que había trabajado toda su vida pudo tener éxito en las negociaciones. ¿Cómo podría alguien con tan poca comunicación y tan poca paciencia lograr lo que ella acababa de presumir? Varios días después, en la sala de reuniones de unos grandes almacenes, cuando sí vio una mujer pobremente vestida entrar a la sala de reuniones, se levantó del asiento en la cabecera de la mesa y caminó hacia la persona que llevaba un sombrero de paja. Ve a llamar a tu jefe para hablar conmigo. No pretendo menospreciarte, pero no hablo con subordinados. Lo que dijo hizo que las tres personas que acudieron a verla levantaran inmediatamente la cabeza con incredulidad. Antes de que las cosas empeoraran, Intrapor, la segunda hija, intervino para darle bienvenida a la terrateniente. Lo siento en nombre de mi hermana mayor. Siéntese por aquí, por favor.
¿Estás tratando de avergonzarme, Son? No estaba pensando en hacer eso. Deberías escuchar a alguien capaz, como yo de vez en cuando. Ser amable con los subordinados, no impresiona al jefe. Esta mujer ni siquiera debería estar en la sala de reuniones. Lo tomaré como una lección entonces, respondió Son, la hermana. Después de eso hizo un gesto para que la recién llegara a tomar asiento. Te lo dije. Intentar complacer a los subordinados es tonto. Sí, regañó a su hermana con irritación. Está bien, lo entiendo. Si lo entiendes, dile a esta mujer que se vaya. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Es hora que le demuestre a todos que soy capaz y muy brillante, dijo la joven con seguridad. Por favor, adelante, muéstranos eso, hermana, dijo Son, volviendo a su asiento. Ve y llama a tu jefe para hablar conmigo. Y toda la familia suspiró al mismo tiempo. Sí, ya estás hablando con la terrateniente. Al oír eso, sí se giró rápidamente para mirar a la mujer. ¿Dónde compraste ese atuendo? Es muy bonito. El vestido de la terrateniente es único. Parece recién salida de la pasarela de la Semana de Moda de París. Obviamente sí, estaba siendo cumplido falsamente. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Espero que puedan acompañarme en la lectura de este libro. Cuídense mucho, bye bye. Y no olviden suscribirse al canal.